Venia, señor, muy amable. Adelante, adelante, adelante. Sí, decía, señor magistrado, que hemos recurrido en apelación, toda vez que a través de la resolución número 5 de fecha 6 de mayo, se ha rechazado el habeas corpus que hemos presentado contra la resolución de Sala Penal de Apelaciones, que haciendo una aparente motivación ha indicado y ha llegado a la conclusión, considerada la defensa inconstitucional, que el ejercicio de su facultad en segunda instancia, el ejercicio de su facultad del artículo 405, inciso 1, punto C del Código Procesal Penal, está realizada dentro de los márgenes constitucionales del debido proceso y que su motivación es legítima. El punto, doctor, fundamental en esta apelación es que cuando se dicta prisión preventiva, el cuarto juzgado de investigación preparatoria, el doctor Zúñiga Hurtado, la defensa anterior interpone recurso de apelación. El juzgado de investigación preparatoria hace el filtro correspondiente y acepta la apelación. Este cuaderno de apelación ya admitido sube a sala, y sala, al aplicar el artículo 405, inciso 1, punto C, indica que el escrito de apelación, que ya pasó el primer filtro de control de admisibilidad, dice que el juez no ha cumplido adecuadamente con este control y declara nulo el concesorio. Declara nulo el concesorio en el entendido de que la defensa anterior no precisó de manera puntual la pretensión. Ese es el punto, doctor, fundamental de nuestro habeas corpus. Entonces, cuando nosotros hemos presentado la apelación, doctor, y le pediría que en gabinete revisen el escrito completo de apelación contra la resolución del cuarto juzgado de investigación preparatoria que dicta prisión preventiva, no solamente hemos cumplido el plazo, las formalidades, sino que coherente y congruentemente hemos hecho un detalle minucioso de los agravios. Si usted revisa la resolución que anula el concesorio de apelación, me estoy refiriendo a la resolución de sala, doctor, la resolución 39 del 7 de septiembre del 2022, lo único que cuestiona es que en la parte de la estructura de la apelación en la que se señala pretensión concreta, la defensa anterior ha indicado que se revoque la resolución venida en grado, o sea, la que dicta prisión preventiva, y que en consecuencia se declare nulo. La sala, frente a esa afirmación literal, considera de que es una pretensión incongruente y por lo tanto debe rechazarse esa apelación. La admisión ya existente debe anularse y rechazarse la apelación en su equivocado entendimiento, inconstitucional entendimiento, de que no ha cumplido con los requisitos formales establecidos por el 405 para la apelación. En este primer punto, centrado, doctor, lo que es objeto de impugnación, tenemos que indicar primero que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado y ha decantado su postura en favor del imputado, del procesado, del perseguido, no del abogado, porque en puridad, tal como la abogada anterior lo señala, la abogada sí efectivamente, literal y textualmente, aparentemente no ha cambiado un párrafo, una letra del escrito de apelación. Pero, doctor, el control que se necesita, el control constitucional, el debido control, no solamente tiene que hacerse en una parte de la estructura de la apelación, sino en el contenido completo, porque se entiende que así como las sentencias, las decisiones son el producto de una actividad lógica cognoscitiva, obviamente la apelación también es producto de la actividad lógica cognoscitiva que está sujeta a errores, porque el abogado es un ser humano sujeto a errores, tan igual que el juez también está sujeto a errores, pero por nada en el mundo no hay justificación constitucional para que en un solo párrafo, en una sola letra, dé por sentado en su motivación de que es incongruente y no hay una pretensión concreta.
Doctores, les pido encarecidamente revisar en gabinete el escrito íntegro de la apelación y ustedes van a caer en cuenta que efectivamente existe en esa única parte como estructura de la apelación el no borrar esa parte de la nulidad, pero el contenido perfila, establece fehaciente y claramente que el propósito de la apelación era revocar la prisión preventiva, pero el señor juez ha tomado en cuenta ese punto desgraciado, bastante infeliz, no se ha borrado esa parte y ha decidido en contra del imputado. La fundamentación jurídica, doctor, porque esto necesita una intervención constitucional, se debe a lo siguiente: estamos frente a una motivación aparente, una excesiva motivación por parte del órgano ordinario, del juez ordinario, del juez no constitucional. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el 405 1.c le da esa facultad en segunda instancia, se entiende que esa facultad, doctor, no debe ir en contra del imputado, debe ir en contra del juez o de la defensa, pero no del imputado. ¿Por qué? Porque el 139.5 y 6 de la Constitución señalan que es deber de motivar toda decisión judicial, y más aún si se trata de un rechazo de una apelación de prisión preventiva, de manera concordada y sistemática, doctor, con el artículo 10 del título preliminar del Código Procesal Penal, que establece que las normas del título preliminar del Código Procesal Penal son de aplicación obligatoria y deben acompañar todas las decisiones jurisdiccionales cuando se trate de aceptar o rechazar una decisión, y más aún si una decisión causa agravamen, como es el rechazo de una apelación. Esto en sintonía, doctor, con el artículo 7, con el artículo 1.3 y 4, que establece que los órganos jurisdiccionales tienen que anular cualquier tipo de obstáculo, y el artículo 7.3 del título preliminar del Código Procesal Penal, que establece que toda aplicación e interpretación de la norma tiene que ser favorable, no en contra. Y eso es lo que ha hecho el señor juez. Estoy concluyendo, doctor, por favor, le pido encarecidamente. Le he dado los minutos adicionales. Sí, doctor, con esto estoy cerrando y estoy fundamentando constitucionalmente por qué es que esta motivación es aparente, es indebida, es en contra y no a favor del procesado, del ciudadano, porque en medio de una disputa judicial, quien tiene que ser el centro, pro homine, quien es el centro de esta disputa judicial es el imputado. El abogado es un acompañante, es un servidor para que pueda ejercer sus derechos de un ciudadano lego. En ese sentido, doctor, el artículo 71.1 señala que el abogado puede defender, del Código Procesal Penal, puede defender los derechos de un ciudadano, pero el abogado, según el 84.6, puede hacer peticiones, pero estas peticiones tienen que estar relacionadas íntimamente con su capacidad. Y eso es lo que no se ha visto en esta resolución, porque así lo señala la propia abogada, que no ha tenido el cuidado de borrar ese texto, esa palabra. Y eso no puede ir en contra del imputado, del ciudadano, sino a favor. Por esas razones constitucionales, señor juez constitucional, solicito se declare fundada la apelación, se revoque la misma y, lógica consecuencia, se ordene a la sala aceptar la apelación. Que acepten la apelación para que en una instancia ordinaria se pueda discutir la legitimidad o no de esa prisión preventiva. Muchas gracias, señor magistrado, y gracias por su paciencia y el tiempo. Gracias. Muy bien. Doctor Bustamante, una pregunta. Específicamente, ¿qué les dijo la sala? Concretamente, ¿qué les dijo la sala o en qué no se había cumplido con el requisito? Específicamente, la observación que hizo la sala dentro de la estructura de la apelación, la pretensión impugnatoria. La sala dice, oye, por un lado me dices que revoque la resolución, pero sin embargo, 2 líneas más abajo me dices la nulidad. Ese es el punto exacto, doctor. O sea, reconoce que pide revocatoria. Mejor dicho, la sala se pone en un plan de no saber si revocaba o anulaba. Exactamente, cuando el derecho lo dicen los magistrados ordinarios. Pero ustedes sostienen que su recurso, ¿qué se pretendía? Nítidamente revocatoria, doctor. Del contenido completo es nítido que se buscaba la revocatoria. Pero por ahí no hay algún término o alguna... ¿Se haya consignado revocatoria o es una cuestión de interpretar verificar? No, si está textualmente se ha pedido la revocatoria,
Como le dije, en mi entender, la colega ha usado una plantilla, ha usado un modelo y no ha borrado esa parte. Puede darse, ¿no? Eso sí, como usted dice, nadie es infalible, ¿no? Pero Así bueno, es, vamos con cargo a verificar lo dicho. No sé si los señores magistrados tienen alguna pregunta. No tengo preguntas, señor presidente. Gracias. ¿El señor Velarde alguna pregunta? No, señor presidente. Señor presidente, señor director, una cosa final. Estos casos ya han sido resueltos. Gracias. Sí, estos casos ya han sido resueltos por el Tribunal Constitucional y hay jurisprudencia que también. ¿Tiene alguna sentencia del tribunal que nos puede hacer referencia? Sí, doctor, permítame, por favor. Por favor. Permítame, por favor. Permítame, por favor. La primera es el expediente 01616-2021, del fecha 14 de septiembre de 2021, fundamento jurídico 14. Los jueces penales, al calificar el citado recurso, realizarán... Por ahí nomás, indica nomás la sentencia. Sí, otra sentencia, 01097-2020, del 30 de abril del 2020, fundamento 13. Otra sentencia, expediente 028-2021. Muy bien, doctor, está bien. Ya. Muchas gracias por su paciencia y por su buen... Ya, ok, perfectamente, doctor. Muy bien, no se preocupe. Muy bien, la causa queda al voto. Muchas gracias y buenos días. Señor relator, el siguiente expediente, por favor. Sí, presidente, expediente. ¿Me puedo retirar, por favor?